Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio a, este webinar. Y bueno, primeramente, pues bienvenidos a todos a este quinto webinar que organiza dentro de su ciclo de trabajo la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad para pues discutir temas que son actuales, temas que están dentro de nuestras líneas de investigación. Pero bueno, quiero presentar a la presidenta de la red, a la doctora Marta Pacheco Rueda, para que ella nos dé un mensaje de bienvenida y procedamos a la conferencia. Hola, buenas tardes desde España y muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a este que es el último webinar de este año, que es un auténtico honor y nos parece que es un lujazo, como decimos por aquí, el poder tener este cierre de ciclo con estos dos ponentes que nos van a hablar de una campaña que desde luego es una campaña que conecta totalmente con esa publicidad que nos interesa, que nos interpela, que tiene que ver mucho también con ese congreso que estamos ya a punto de celebrar. Esa publicidad con capacidad transformadora de ir más allá de lo meramente comercial. Así que no les voy a robar tiempo a nuestros ponentes y le voy a dar paso a Mariluz para que ella se los presente y podamos todos pues, adentrarnos en lo que tienen que contarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, pues me permito presentarles a nuestros seminaristas, webinaristas el día de hoy. Está con nosotros Sara Lidia Mendiola Landeros. Ella es la directora ejecutiva de Propuesta Cívica Asociación Civil. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Laboró como coordinadora académica del Instituto de Estudios Ratio Legis, capacitando a diversas fiscalías estatales en la reforma del sistema penal. Colaboró también en diversos despachos jurídicos, así como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Actualmente es directora de Propuesta Cívica desde el 2017 y desde ahí ha visibilizado el trabajo de la organización, fortaleciendo alianzas con organismos y organizaciones nacionales e internacionales de la talla de Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por citar algunos ejemplos. Bienvenida, Sara. Muchas gracias Marta, Mariluz, muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan y gracias por la invitación y el espacio. Es un gusto para mí. Al contrario, gracias. Y bueno, también pues les presento a Diego Wallach. Diego es Chief Creative Officer de Publicis Worldwide México y bueno, él se define como storyteller. Además es creador de la campaña mexicana más premiada en Cannes. Acaba de obtener el Grand Prix for Good, entre otros 9 leones, 3 de oro y el primer lápiz amarillo para México en D&AD. Son algunos de los reconocimientos que ha conseguido en los últimos años, todos ellos en categorías digitales y no tradicionales. También es miembro del Board Creativo Global de Publicis desde 2016. Tiene más de 100 premios creativos y de eficacia, tanto en festivales como los Leones de Cannes, en Clio, D&AD, One Show, en Londres Festival, IAB, Ojo de Iberoamérica, bueno, en fin, EFI, entre otros. Y bueno, desde hace más de 18 años es responsable creativo y estratégico. También trabaja en la producción de producto final para marcas globales y regionales pues a nivel de Nestlé, Heineken, Coca-Cola, L'Oreal, por mencionar solo algunas. Diego tiene un profundo conocimiento de los mercados de consumo financiero, de telecomunicaciones y de alimentos,
este último derivado de ser el responsable directo de las campañas publicitarias, tanto para los mercados locales como regionales y globales. Bienvenido, Diego. Oigan, quiero que mi mamá escuche ese currículum, o sea, se va a sentir orgullosa. Muchas gracias por tenerme aquí y de nuevo también saludos a todas y a todos y muchas gracias por el espacio. No, al contrario, bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulos, les cedo la palabra para que comencemos. Muy bien. Bueno, nada, básicamente Sara y yo los vamos a ir llevando por esta campaña que creamos en conjunto para Propuesta Cívica y creamos como una plataforma, podríamos llamarla así, bajo el hashtag Seguimos Hablando y ahora les vamos a contar un poco la historia detrás de esta campaña. Para ello voy a proyectar una presentación. Probablemente cuando esté proyectando no los vea, pero cualquier cosa, Mariluz, si falla algo, me avisas por celular, ¿va? Entonces voy a compartir la pantalla. Y acá les va. Bueno, digo, para todos los que trabajamos de manera práctica y académica en la comunicación, en la industria, creo que hay una cosa que siempre podemos partir de esta base, ¿no? Que es que cuanto más jodidas se ponen las cosas, más por el mundo puede hacer la creatividad. Y no es que la creatividad sea una solución a los problemas de ninguna manera, o sea, esos problemas tal vez no se solucionen nunca o se puedan paliar un poquito, ¿no? El trabajo que hacemos desde la comunicación, pero seguro que es como mucho más de lo que podemos hacer cuando ponemos como en conciencia a las sociedades de las problemáticas que están sucediendo, ¿ok? Déjenme nada más hacer una cosa que es que como las ventanitas me están tapando la presentación y no veo lo que dice, pero bueno, igual me lo sé, ahí les va. Entonces, partimos de esta realidad en la que nosotros en Publicis, en la agencia, empezamos a trabajar con Propuesta Cívica, con Sara y su equipo, a partir de esta realidad, ¿no? En la que más de 140 periodistas fueron asesinados en México en los últimos 10 años. Un tema que no tiene, o sea, que es una problemática que cruza todos los signos políticos, o sea, en los últimos 3 gobiernos fueron de 3 banderas políticas, de 3 partidos políticos diferentes y sin embargo el problema sigue fuerte y sigue profundo y no se soluciona y los problemas son bastante similares, ¿no? Yo creo que Sara nos puede contar un poco más de la situación y de cuál es la labor de Propuesta Cívica en todo esto. Bien, muchísimas gracias, Diego. Bueno, Propuesta Cívica es una organización mexicana que ha cumplido precisamente este año, en 2021, 10 años de su nacimiento. Y dentro de las actividades esenciales a las que nos dedicamos es la representación legal de personas defensoras y personas periodistas víctimas de agresiones por ejercicio de su labor. También hacemos muchas labores de investigación y también acciones de comunicación y es precisamente que esta campaña viene a ser parte de las labores de comunicación que hacemos. Buscamos siempre que nuestras campañas vayan dirigidas o a actores del gobierno o a actores de la sociedad en general. Y precisamente con Publicis se construye esta campaña porque buscamos pronunciarnos en contra de esta crisis de la que nos comentaba Diego y evidenciar la violencia que existe en México contra periodistas. Al día de hoy, México es el país más violento contra la prensa, es el país más inseguro, es el país más mortífero a nivel mundial. Sobrepasamos países como Siria, como Afganistán, países que están en un estado de guerra declarada. Pues bueno, aquí en México asesinan y desaparecen a más periodistas que en todo el mundo, y lo cual es exponencialmente
riesgoso, peligroso para una democracia. Entonces, un poco quisimos evidenciar esta violencia y esta crisis contra periodistas. Y creo que esto que dice Sara, ¿no? Es una frase que hemos como tenido como norte, que es como parte de sí, de la esencia de Propuesta Cívica, ¿no? De la misión, que un país sin verdad es un país sin democracia, un país sin acceso a la información, un país donde la sociedad no tiene derecho a acceder a la verdad, imposibilita que a la hora de elegir, sobre todo a la hora de elegir representantes del gobierno, realmente puedan hacer un ejercicio como libre de elección, ¿no? Entonces, sobre esta misiva, digamos que hemos como avanzado en crear esta campaña. Y una cosa que pasa en la sociedad mexicana es esto, que es tal la cantidad de muertos que hay en México todos los días, que la sociedad de alguna manera se va anestesiando ante esta realidad. Y uno de los objetivos, como objetivo general que teníamos con esta campaña que queríamos hacer, era justamente sacudir esta complacencia que tiene la sociedad frente a una realidad tan trágica, ¿no? Entonces, este era un poco como el objetivo general, pero voy a dejar que Sara también nos cuente un poco de otros objetivos más puntuales que teníamos con la campaña. Bien, sí, esta campaña es parte de la segunda edición, por llamarlo así, de Seguimos Hablando. Y bueno, buscamos lanzarla también en una fecha que tuviese un significado, ¿no? Que tuviese también un impacto, y es que la lanzamos el 2 de noviembre de 2020, el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Lanzamos esta campaña y junto con esta campaña buscamos objetivos específicos, como fue una exigencia social al gobierno para que atendiera de manera puntual la crisis de violencia por la que atraviesa el periodismo en México. El periodismo en México es atacado, es agredido desde diversos ángulos, desde el ángulo agresiones físicas, en su extremo el asesinato o la desaparición. Son amenazados. Las agresiones digitales, las agresiones legales son constantemente demandados por funcionarios públicos que se sienten incómodos por lo que periodistas están investigando y están exponiendo, que están exponiendo sus actos de corrupción o su colusión con grupos criminales. Y también son agredidos desde el discurso político. Creo que este gobierno actual ha sido como muy clara la agresión del discurso político hacia la prensa. Ha sido una estigmatización constante por parte de autoridades de alto nivel, que va desde el presidente de la República hasta gobernadores de estados, presidentes municipales, y esos discursos se han ido replicando fuertemente. Otro de los objetivos que nosotros buscamos fue buscó una exigencia a poner alto a la impunidad. Los crímenes contra periodistas se siguen perpetuando precisamente porque las autoridades en México no hacen su labor de investigar, de identificar y de aprender a los responsables de las agresiones y de llevarlos ante los tribunales de justicia. Y no hay mejor manera de asegurar otra agresión contra la prensa que la impunidad. Buscó también una exigencia de justicia para todos los periodistas que han sido asesinados y desaparecidos. No solo somos el país con más periodistas asesinados, sino somos el país con más periodistas desaparecidos. Y un dato importante que me salté mencionarles en el punto anterior de la exigencia en contra de la impunidad es que, tratándose de homicidios o de asesinatos de periodistas, la impunidad en México, específicamente en este rubro de periodistas, sobrepasa el 98.5% de impunidad, tratándose de homicidio de periodistas. Tratándose de la desaparición de periodistas,
La impunidad es del 100%. En nuestro país no se ha investigado ni esclarecido una sola desaparición de periodistas. Desde 2003 a la fecha, hemos documentado la desaparición de 24 periodistas y ninguno de ellos está siendo investigado por las autoridades mexicanas. También buscamos hacer un llamado de conciencia a la sociedad en general. Falta mucha construcción de conciencia social, de empatía ciudadana, de sensibilización. Nos falta mucha sensibilización como sociedad para atender o interesarnos en esta crisis de violencia que les está atacando a ellos muy particularmente, y visibilizar que en este país las y los periodistas están siendo agredidos por investigar y por informar a su sociedad, y que ellos son un eje fundamental en la construcción democrática, como ya lo mencionaba Diego, y que sin periodismo de investigación no puede haber sociedades fuertes, y que los periodistas en la sociedad no están, su función no es ser ni amigos ni enemigos del poder. La función de un periodista en su sociedad es exponer al poder, exponer las entrañas del poder, exponer lo que representantes que hemos elegido por el voto popular están haciendo, y esa labor la hacen periodistas. Las corrupciones que hemos conocido en los últimos años, las grandes corrupciones, no tenemos conocimiento de ellas por la labor de investigación de las autoridades, sino por la labor de investigación del periodismo serio, del periodismo crítico, que está exponiendo estos actos de corrupción, y que incluso corrupciones internacionales. Entonces, estamos enterándonos de todo eso gracias a periodistas que están haciendo un periodismo de investigación importantísimo y que están exponiendo su vida y su integridad personal. Sí, esto que en otros países del mundo puede resultar tan extraño, tan increíble, tan inverosímil, aquí sucede. Y es por eso que creamos este hashtag, seguimos hablando, y esta plataforma. Y antes de ir a la parte 2 a la que refería Sara, elegimos contarles un poquito cronológicamente lo que hicimos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue en 2019 generar una campaña en Twitter, en la cual la idea general fue reactivar las cuentas de Twitter de algunas y algunos periodistas asesinados, para que pudieran volver a tuitear o seguir tuiteando sobre las investigaciones que presumiblemente ocasionaron sus asesinatos. En esta acción tuvimos, digamos, la participación de Twitter como plataforma. Nos permitieron como algunas cosas para facilitar la campaña, y lo primero que hicimos fue generar estos videos que les voy a mostrar ahora para volver a un poco hacer a la sociedad sentir empatía con quiénes eran, porque cuando uno ve un número, 140 periodistas, son 140 periodistas, pero quiénes eran. Les voy a mostrar 3 videos de quiénes fueron 3 de ellos. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. Han asesinado al escritor y periodista Javier Valdés Cárdenas. Hasta el momento el caso no tiene avances. Pero no hay que olvidar que un crimen así se comete, porque el que lo comete sabe que no va a ser castigado. Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier. Bueno, Javier Valdés es tal vez uno de los casos más icónicos por la profundidad de las investigaciones que realizaba. Era periodista y escritor, publicó muchos libros que tenían que ver con la narcopolítica, con la connivencia del poder político con el narcotráfico. Y esa persona
que ven al final es Griselda Triana, que es su viuda y que ha participado muy, muy activamente en esta campaña. Y ahora vamos a ver también el caso de Miroslava Breach. Perdió la vida la periodista Miroslava Breach. Ayer por la mañana, pues un hombre se le acercó a su camioneta y le disparó en 8 ocasiones. La reportera iba acompañada de su hijo al que iba a llevar a la escuela. El móvil del homicidio apunta al trabajo periodístico de Miroslava. ¿Qué le pide la familia al señor gobernador Javier Corral? En el caso de mi hermana, que su muerte, como tantas otras muertes que hemos sufrido, no sea en vano. No es normal que salgas de tu casa y sepas que estás vigilado, hostigado, amenazado. No es normal que allanen tu medio de comunicación y mucho menos es normal que nos sigan matando. ¿Qué quieren los periodistas? ¡Justicia! Bueno, creo que el video habla por sí solo, ¿no? Al final del video también sale Rosy, la hermana de Miroslava, que participó mucho también en la campaña con nosotros. Y les voy a mostrar ahora el caso también de Moisés Sánchez. Que les va. Esperen. Perdió la vida. Segundo. Y estos señores que se llevaron a mi hermano, lo regresen con vida. Todavía están a tiempo. Si no le han hecho daño, todavía están a tiempo. La Procuraduría General del Estado de Veracruz confirmó que el cuerpo hallado hoy en una zona rural se trata del periodista Moisés Sánchez, desaparecido desde hace 23 días. José Moisés recibió una amenaza del presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, quien advirtió en una reunión que le quería dar un susto. Vinieron por él, su cámara y su laptop, o sea, su material de trabajo, donde saben que él guarda sus archivos. El chofer y escolta personal del alcalde de Medellín de Bravo, de apellido Meneses, que si le podía hacer un favor muy especial, le comentó que tenía que desaparecer una persona del nombre Moisés Sánchez. Bueno, o sea, entonces ahora pueden multiplicar esto por 140, ¿no? O sea, es cada historia, cada caso es, o sea, también una cantidad sensible de información que no va a ver la luz nunca más. Y entonces también es donde empieza esta labor tan importante. Cabe destacar que en este último video de Moisés Sánchez sale hablando Rubén Espinosa, ¿no? Que era un fotógrafo que también fue asesinado en la Ciudad de México, presuntamente por las autoridades del gobierno de Veracruz. Entonces, lo trágico de la realidad es muy profundo, está muy arraigado y por eso dije un poco antes, o sea, no es que lo que hacemos va a cambiar absolutamente la realidad, pero ayuda a poner a la sociedad, a hacerla consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, un poco el trabajo con las familias creo que fue bien importante porque van a ver cómo toda la esencia de la campaña tiene que ver con esto, con seguimos hablando, ¿no? Con cómo el asesinato se vuelve inútil, porque aunque quieras callarme, aunque me asesines, aunque me mates, seguimos hablando. Y ese volver a traer a la vida a los periodistas, que para la sociedad iba a ser un mensaje como muy, muy profundo, pues tenía un costado muy sensible que tenía que tener, por supuesto, el acuerdo y el consentimiento de los familiares, los colegas más cercanos. Y creo, bueno, en esto, no sé si Sara quieras como complementar algo de cómo trabajamos con las familias. Sí, creo que como bien lo dices, Diego, la participación de las familias en todo momento fue fundamental. Desde plantear el proyecto, también no era como cosa tan fácil plantearle a las familias que queríamos recrear a su familiar. Y afortunadamente ellos, las familias valoraron la importancia de esta campaña, la importancia de construir visibilidad, no solamente para su familiar asesinado, sino para el resto de periodistas que permanece en la oscuridad y, como tú decías, en un número.
lo que buscamos también a través de esta campaña fue ponerle rostro y voz a estos cientos de periodistas asesinados y desde el primer momento las familias caminaron con la visión con nosotros, con los objetivos que buscábamos, pusieron parte de lo mucho, de la esencia de esta campaña, que era qué estaría pensando ellos que eran cercanos a Miroslava Breach, a Javier Valdés, ellos que eran cercanos, qué estarían pensando ellos. Y ellos colaboraron, creo, muchísimo en esta parte de apoyarnos a nosotros en la construcción de esos contenidos. Siempre quisimos ser muy cuidadosos y muy éticos en esta parte, y no hicimos nada que no estuviera revisado y autorizado por las familias. Siempre fue una construcción de como un acuerdo con ellos para respetar muchísimo la cuestión de la memoria, porque creo que campañas de este tipo y de este nivel también abonan muchísimo a la construcción y a la preservación de la memoria. Y ahora sí les voy a compartir el trabajo de 2019, el trabajo con Twitter. Aquí va, este es un caso que cuenta lo que hicimos y la repercusión. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. Quel est le pays du monde le plus dangereux pour les journalistes? Ce n'est ni l'Afghanistan ni l'Irak, où les violences sont pourtant quotidiennes. C'est le Mexique. Le disparó en 8 ocasiones. Murió apuñalado hace solo unas horas. A pesar de que contaba con protección gubernamental. Y aunque parezca increíble, Miroslava Breach, Javier Valdés y otros periodistas asesinados volvieron a tuitear ayer. Twitter México y la organización Propuesta Cívica, que brinda ayuda legal a los familiares de periodistas asesinados. Grupo Imagen se une a la iniciativa Seguimos Hablando. Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos. ¿Qué quieren los periodistas? ¡Justicia! Pues muy bien, y generamos esta campaña y obviamente esto empezó también de alguna manera a generar olas, a hacer ruido y a ayudar un poco a la labor de Sara y el equipo de Propuesta Cívica para destrabar, para empezar a meter presión, ¿no?, en el sistema. Y si quieres, Sara, avanzo como a la segunda parte y luego ya hablamos como de la repercusión general, ¿no? Esta campaña la lanzamos en 2019 y tuvo bastante buena repercusión, pero nosotros nos quedamos como con la misión de que no se quedara nada más en una sola idea y avanzamos un poco más todavía. Y acá es donde entra un poco por ahí el título de la charla que vieron, el uso de la inteligencia artificial al servicio de nuestra causa, ¿no? Hoy en día, para hacer campañas en general de comunicación, los que trabajamos en la industria tenemos muchísimas herramientas inéditas que antes no existían y que nos ayudan en nuestra labor, ¿no? En este caso, el deepfake, que es una inteligencia artificial que sirve para manipular imagen de video y poder hacer que básicamente, en base a un video existente, tú puedas grabar a un actor y hacer que esa persona diga algo que nunca dijo, ¿no? Esa tecnología se llama deepfake y se usa generalmente para la creación y la difusión de fake news,
Y justamente uno de los valores que tiene esta campaña fue cómo nosotros le cambiamos el propósito y pudimos utilizar esa tecnología que estaba hecha y utilizada generalmente para generar mentiras para volver a traer la verdad a la luz, ¿no? Y es un poco lo que hicimos. Entonces, les voy a mostrar también el siguiente caso y luego vamos a hablar un poco de lo que hubo detrás. En la gran mayoría del país es el crimen organizado el que manda, no el gobierno. Y claro que yo tengo miedo. Han asesinado al escritor y periodista Jesús Javier Valdés Cárdenas. Quel est le pays du monde le plus dangereux pour les journalistes? Ce n'est ni l'Afghanistan ni l'Irak, où les violences sont pourtant quotidiennes. C'est le Mexique. Han pasado más de 3 años del asesinato del periodista Javier Valdés. Hoy volvió. Vea de qué manera. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdés, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole. No solo son buenos periodistas, son prudentes. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar 2 veces. De verdad, fue una sacudida la campaña el día de hoy. Ha sido de verdad una revolución. Los periodistas asesinados no se pueden olvidar. Tenemos que seguir exigiendo justicia. Porque esos reporteros siguen hablando. Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Pues bueno, esta vez, como vieron, decidimos ir más allá y traer de vuelta a Javier. Y algo que es una coincidencia, es el Día Mundial para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas, y coincide paradójicamente con el Día de Muertos en México. Y un poco también lo que hicimos a nivel cultural es hacer sentir esto como que en una fecha en donde generalmente en la tradición mexicana se cree que nuestros muertos regresan a visitarnos y la gente pone altares y los espera, pues bueno, Javier regresó con un mensaje al presidente. Y esto generó, la verdad, muchísima repercusión. Como vieron, muchos medios nacionales e internacionales se hicieron eco. Y un poco pongo de nuevo este slide del trabajo con las familias, porque en este caso con Griselda Triana, el texto que dice Javier está escrito casi íntegramente por Griselda, su esposa, su viuda, ¿no? Entonces, también fue un punto de quién era la persona realmente autorizada para ponerle voz a Javier. Y pues bueno, era su esposa y su compañera de vida, madre de sus hijos y de trabajo también, ¿no? Entonces, pues nada, eso, con Griselda trabajamos, le hemos mostrado un ensayo, una prueba piloto que hicimos. Yo me acuerdo cuando le mostré que podíamos usar esta tecnología a Sara y nos quedamos viéndonos así como, bueno, está fuerte, pero ¿cómo vamos a hacer para lograrlo, ¿no? Y nada, y Sara les puede contar como ese costado de cuando le llegó esta idea a Griselda y cómo reaccionó. Sí, sinceramente, cuando Diego me muestra el primer ensayo, resulta tan impactante que la primera pregunta fue: ¿cómo se lo vamos a mostrar a la esposa de Javier Valdés? Porque es un impacto. Afortunadamente
realmente lo que a nosotros nos apoyó mucho y estuvo a nuestro favor es que tanto el caso de Miroslava como de Javier Valdés, nosotros los estábamos representando legalmente y había toda esta construcción ya de confianza, y la esposa de Javier Valdés sabía que nosotros nunca le íbamos a proponer algo que pusiera en riesgo tanto la memoria de Javier o la integridad de ellos como familia. Cuando le mencionamos a Griselda el objetivo que buscaba la campaña y platicamos un rato de la campaña y al final le mostramos este primer acercamiento de lo que podía ser el video final, Griselda se impactó mucho, pero recuerdo que se emocionó también y dijo, es impactante lo que intentan hacer, pero me emociona el proyecto. Me emociona que Javier salga a exigir justicia, no solamente por su crimen, sino por los crímenes de cientos de sus compañeros, y es así que empieza este camino de construcción con ella. Una cosa que cabe destacar que construya eso, la verdad que fue un gran honor que ella se involucrara así, es que cuando entendió la idea de que íbamos a grabar con un actor, Griselda nos mandó el sombrero que Javier usaba, y es el que tiene el actor puesto en el momento de generar la producción del video, ¿no? Y luego, lo que viene después es un tema súper importante, que es la voz. Porque el software de inteligencia artificial recrea muy bien la imagen, pero la voz de Javier era la voz de Javier. Javier era de Sonora de Sinaloa, ¿no? Sara, de Sinaloa. Y de Culiacán, Sinaloa. Y entonces, pues tienen un acento muy, muy particular, muy especial, y pues necesitamos igualar la voz. Y entonces, pues hicimos también un trabajo muy minucioso de grabar gente de esa zona con el acento de ese lugar para poder doblar la voz y mezclarla en los sistemas de audio, que realmente, si bien podemos decir que no es idéntica la voz, pero es muy, muy parecida y construye a la credibilidad de la idea, ¿no? Como en todo esto, sentíamos que tenía que tener como una crudeza, una crudeza brutal, que no podía sentirse esto como sobreproducido, demasiado cosmético, o sea, tenía que sentirse con la crudeza de un testimonio real, y bueno, trabajamos mucho en lograr esa textura en el video, ¿no? Y aquí por ahí un poquito de las repercusiones, ¿no? De esto salió en todos, o sea, en muchos medios nacionales e internacionales, les muestro algunos, CNN, ¿no? Deutsche Welle, El País, por supuesto, o sea, medios, la verdad, pues sí, de mucha credibilidad. Al Jazeera también, o sea, dio la vuelta al mundo, si empiezan a ver todos los lugares en donde estuvo, ¿no? Y un poco, esto es lo que, con esto terminamos, ¿no? Que es un poco el objetivo, el educar a la sociedad, ¿no? Para poder reclamar por el acceso a la información y de esa manera poder proteger a nuestros periodistas, ¿no? Y este mensaje final que les podemos dejar, ¿no? Aunque quieran callarnos, seguimos hablando. Muchas gracias, Diego, Sara. Diego, si quieres dejar de compartir para podernos visualizar, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues la dinámica es la siguiente. Ustedes pueden abiertamente, al personal que está en el público, solicitar la palabra con su mano electrónica y hacer algún tipo de pregunta, o bien lo pueden hacer a través del chat para poder generar esta conversación. Creo que la campaña nos ha dejado, pues, nos ha conmovido, ya la conocía, pero escuchando todo lo que hay detrás y cómo es que se gestó, bueno, pues deja como que este silencio, que creo que es parte de esa reflexión que justamente busca la campaña misma. Y bueno, quiero comenzar leyendo por aquí en el chat, veo, Leonardo Moreira
Dice Diego y Sara, felicitaciones por el trabajo realizado. Si bien hoy el trabajo en las redes es esencial para los mayores de 50 años, es esencial tener una fuerte presencia en el horario central de la televisión. En México, los medios de comunicación están obligados a ceder determinada cantidad de espacio para difundir campañas de bien público. Más allá de la ley, ¿qué receptividad encontraron para apoyar campañas de esta naturaleza? Yo puedo contestar la primera parte, que es que no, o sea, no, los medios no están obligados a ceder ningún espacio en México. Depende mucho de cada medio. En este caso creo que hay un gran equipo, además de las dos personas que están viendo acá, que trabajaron con nosotros en todo esto. Digo, Mauricio Pérez, Tayla Belladamsky, Ana Ramos, un montón de gente del equipo que estuvo como abocado a la tarea de conseguir esos espacios, de hacer el lobby con los periodistas. Creo que, sobre todo, y por ahí Sara puede platicar un poco más de los periodistas con los que no solo publicaron el video, sino que además recibieron a Sara, recibieron a Griselda, la viuda de Javier, y les dieron entrevistas en horarios centrales. Carmen Aristegui, sin duda, Risco, bueno, no sé si Sara tú quieras completar un poco más esa parte. Sí, claro. Creo que esta campaña fue un excelente ejemplo de cómo hacer uso de la tecnología en un sentido positivo para una causa social. Y la campaña habló por sí misma y se presentó por sí misma. Nosotros, como bien dice Diego, trabajamos con un gran equipo detrás, un gran equipo tanto de propuesta cívica como de Publicis, pero nos tocó la tarea de tocar puertas con diversos medios de comunicación como Aristegui Noticias, ADN 40 con Mónica Garza, con Risco, con diversos medios de comunicación que para nosotros resultaban estratégicos por el número de audiencia que les siguen, que los escuchan. Y lo que pedíamos nosotros era la oportunidad de ver el video, ver la calidad del contenido, ver la campaña de qué va, y tú me dices si me abres el espacio. Y creo que ahí jugó muy a favor la calidad de la campaña, la calidad del video, que se abrió las puertas solo. Cuando veían esto, resultaban impactados y nos fueron abriendo las puertas a sus noticieros, nos invitaron, nos solicitaban entrevistas. Creo que fueron días de locura. Ya no sabíamos cómo atender tanta demanda de llamadas, de entrevistas, porque nadie había hecho hasta el momento algo como esto. Nadie había recreado un periodista asesinado, y que llegara este periodista tan emblemático como fue Javier Valdés, una figura grande del periodismo, no solamente a nivel nacional, sino internacional, a dirigirse directamente al presidente de la República. Recuerdo, Diego, que en algún momento tuvimos también esta discusión constructiva de lo dirigimos al presidente de la República, dirigimos el mensaje al presidente de la República o lo dirigimos a las autoridades en general, porque también no la pensábamos. Es un gobierno que no le gusta la crítica y que no le gusta el señalamiento. Y la decisión fue, vámonos directo a la máxima autoridad de este país, que es el presidente. Y creo que también eso tuvo bastante peso y llamó mucho la atención. Y creo también que fue parte de la solidaridad de los medios de comunicación y de periodistas. Creo que ellos también dimensionan la gravedad que existe en México, que es una problemática que no está siendo atendida por las autoridades y que también ha sido una manera de ellos de solidarizarse con la causa. Sí, bueno, hay más preguntas, ahora seguimos profundizando en eso. De acuerdo, bien. Alberto Montiel, adelante.
Hola, Sara, Diego, muchas felicidades, gusto en saludar. Muchas felicidades por la campaña. Fíjense que me llama mucho la atención. Yo ya conocía la campaña, ya había tenido la oportunidad de revisarla y me interesó mucho lo que hicieron porque ya ahorita platicándolo en corto, muestran ustedes toda la gestión humana que hay detrás de una producción de inteligencia artificial, bueno, en este caso de lo que se conocía como deepfake, ¿no? Y hay mucha tecnología como esta, pero también, por ejemplo, el GPT-3, que salió hace un año, que es generador de texto automático, y presentan muchas oportunidades. En este caso, muy claramente los beneficios se vieron o son muy perceptibles en esta campaña social, pero mi pregunta más bien va, ustedes desde su trinchera de causa social, ¿cuáles serían también los riesgos de este tipo de tecnología aplicada que pueden visualizar, ¿no?, frente a nosotros como sociedad? Sí, yo en realidad creo que los riesgos o sea, siempre depende de en manos de quién caiga, ¿no? O sea, nosotros creo que también obviamente no es el objetivo primordial de las campañas, pero al visibilizar también y al transparentar cuál es el uso de qué tecnologías estamos usando y al hacerlas masivas y explícitas para la sociedad, también de alguna manera uno crea la conciencia de la sociedad de que estas, si caen pues en otros intereses, podrían ser usadas, ¿no?, como con un mal uso. Entonces, creo que cuanto más también ponemos eso, transparentamos a conciencia para la sociedad qué tipo de tecnologías podemos usar con una buena causa, ¿no? O sea, como hemos explicado nosotros, creo que hemos sido hiper cuidadosos a la hora de manejar esto, pero bueno, también, digamos, por la propia ley de contrastes, uno entiende que si puede ser bien usado, puede ser mal usado, y que la sociedad esté atenta y despierta a que de repente puedan ver algo y puedan dudar de si es real o no, puedan ver que ha sido manipulado, pues también genera en un segundo layer ¿no?, un beneficio allá afuera. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, veo aquí también en el chat, Adriana dice, es un tema fuerte y delicado. Personalmente, ¿qué fue lo que los motivó en lo personal a ustedes unirse a esta campaña? ¿Tienen miedo a represalias? ¿Este gobierno es más represor? Es como más personal esta pregunta que hacen. Sara, ¿quieres ir tú o yo? Sí, si quieres empiezo, Diego. Bueno, siempre existe el riesgo de ser agredido cuando se cuestiona la labor de un gobierno. Afortunadamente nosotros no lo fuimos. Creo que también desde la creación de esta campaña nos dimos a la tarea de hacer un análisis de riesgo, principalmente para la familia. Algo que nosotros siempre buscamos en esta campaña fue un estándar ético y un estándar de protección, de seguridad para la familia. Se hizo este análisis de decir, a ver, ¿ponemos en riesgo no a la familia si se hace esto? No. ¿Nos ponemos nosotros en riesgo como equipo de trabajo? No, esperemos que no pase a una agresión, a una amenaza como suele suceder. Afortunadamente no tuvimos ningún incidente de este tipo, de esta manera. Nosotros buscábamos una reacción por parte del gobierno, buscábamos un pronunciamiento por parte del presidente a quien había sido dirigida esta campaña. No lo obtuvimos de manera pública ni de manera oficial. El presidente a quien fue dirigida esta campaña no reaccionó de manera oficial, y eso también nos dio cuenta que en este gobierno no es un tema prioritario de agenda pública del presidente atender la desprotección y atender la violencia contra periodistas. De manera extraoficial tuvimos reacciones de algunos titulares de dependencias, de legisladores que están cercanos a esta problemática, felicitando esto. Dentro del gremio periodístico
también hubo reacciones más a favor que en contra y pues bueno, creo que también la intención de este tipo de campañas es precisamente generar esto, generar esta polémica, generar esta discusión y exponer que nos estamos aliando, nos estamos organizando para crear nuevas formas de llegar no solamente al gobierno, sino a la sociedad. Creo que hemos pasado por mucho. Sociedad civil ha hecho muchas campañas tratando de estar exigiendo constantemente al gobierno atienda las problemáticas, de solucionar los conflictos y hemos tenido que llegar a esos niveles de creatividad, como mencionaba Diego, cómo ponemos la creatividad al servicio de una exigencia social y es que también llega esta campaña de tanta calidad en ese afán, en esa búsqueda de decir cómo nos reinventamos o cómo nos ponemos más creativos para que nos volteen a ver y para poner en la agenda política una problemática que los gobiernos no pueden seguir invisibilizando. Sí, y sumo nada más a esa pregunta una cosa y ahora Luis te dejamos a preguntar. En el video lo pueden ver completo en YouTube, existe todavía, está ahí arriba, igual después puedo buscar y poner el link aquí para que lo vean. Pero en un momento, una de las cosas que dice Javier al presidente es, señor presidente, usted tiene hoy una gran oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y generar un cambio de verdad, de darnos justicia. O sea, el video se dirigió siempre al presidente porque pues, es la máxima autoridad, pero a la vez también porque es quien, o sea, era un guiño positivo hacia el presidente. En ningún momento se trató de un ataque directo al presidente, al contrario, sino como que habría una posibilidad de, a diferencia de sus antecesores, que realmente ni Enrique Peña Nieto ni Calderón hicieron nada por este tema, al contrario, de ofrecerle a AMLO de tenderle una mano, de abrirle una puerta de colaboración. Entonces, de ningún momento se trató de un video agresivo hacia el presidente, sino simplemente pues, de poner de manifiesto una realidad que no se puede ocultar, ¿no? Ok, muchas gracias. Luis Pardo. Sí, hola, ¿qué tal? Primero que nada, quiero felicitarlos, Diego, Sara, por su trabajo. Es realmente excelente. Soy estudiante de maestría de la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente resido en la ciudad de Jalapa, Veracruz, la cual tiene problemas enormes y siempre ha tenido problemas enormes en cuanto al periodismo, en cuanto a la expresión libre y pues problemas enormes de corrupción, ¿no? En toda su estructura del Estado. Mi pregunta iba un poco con lo que habían mencionado ahorita, es ¿cuál es la visión que tienen ustedes a futuro para desarrollar con un sentido crítico este periodismo digital alternativo que considero que se ha perdido bastante, sobre todo para pues realizar denuncias sociales, ¿no? Denuncias ciudadanas de corrupción y de todos estos actos que han quedado totalmente impunes, ¿no? Sobre todo en mi ciudad hay actos de impunidad, así que quedan al aire libre y que no existe el medio todavía social, el medio digital para poder hacer una denuncia correcta. Es todo. Gracias. Bueno, a ver, yo desde mi costado de publicista puedo decir que, y viendo por ahí alguna otra pregunta también del chat complementaria, o sea, sí a futuro estamos pensando en continuar la campaña, estamos ya trabajando en la siguiente etapa, sabemos que nos va a tomar un poco de tiempo por la complejo también de la campaña, pero sí, seguimos hablando en ese sentido. Y también, de alguna manera, la intención de crear esta plataforma en Twitter nos permite no solo traer de nuevo la voz de quienes han sido silenciados, sino además también poder ofrecer este amparo de las cuentas de Twitter con las identidades de los periodistas asesinados a otros periodistas que por ahí quisieran publicar algo pero que tuviera cierta sensibilidad o peligro, que entonces pudieran hacerlo resguardados, digamos, por la identidad, perdón, de alguno de los periodistas asesinados. Entonces,
de alguna manera en cuanto a esa pregunta del periodismo digital y de cómo, bueno, pues la plataforma tiene esa posibilidad también, tiene esa voluntad y bueno, estamos un poco trabajando en poder vehiculizarlo. La verdad es que como también es un trabajo que hacemos por ahí muy a pulmón, o sea, no siempre tenemos el tiempo que quisiéramos ni la cantidad de equipo necesaria para poder darle tanta vida a todas las ideas, pero bueno, de ahí paso a paso vamos avanzando. Bien. Sara, no sé si quieres agregar algo. Sí, solamente un pequeñísimo comentario y creo que esta pandemia precisamente nos forzó a adentrarnos de lleno a lo digital y muchos medios de por sí ya medios alternativos, de por sí ya trabajaban con muy pocos recursos económicos frente a esta pandemia. Su crisis fue en aumento y decidieron transitar todo a lo digital. Entonces, también ahí es un reto para nosotros como organizaciones porque las agresiones también ahora son digitales y nuestras autoridades no están capacitadas o acostumbradas a este tipo de investigaciones en plataformas digitales que por lo general son amenazas. Y entonces ha sido también un reto para nosotros, un reto para Diego y su equipo de crear, para seguir creando, para darle continuidad, para seguirle dando vida a estas campañas tan esenciales. Y como lo decía Diego, trabajamos con recursos mínimos, con recursos económicos mínimos. Esta campaña se construyó casi de donación de muchas de las personas que colaboraron, que donaron su trabajo, que entendieron la causa y que donaron tiempo, donaron esfuerzo, donaron trabajo, y así es como trabajamos con muy pocos recursos económicos y también con muy pocos recursos humanos. Entonces nuestro margen pues sí es algo pequeño, pero cuando se quieren y cuando hay un compromiso serio, se logran estos resultados. Ok, muchas gracias. Alberto, creo que sí, adelante. Sí, perdón. Fíjense, ahorita que estaban mencionando eso, Diego, Sara, tengo dos preguntas ya como muy focalizadas. La primera es para ti, Diego. Cuando se trata de trabajar una campaña de causa social, ¿qué diferencias más significativas son las que tú como creativo encuentras en comparación con una campaña comercial? Esa es la primera. Y la otra para ti, Sara, es ¿qué tan fácil o qué tanto pensaste en activar una campaña como esta? Es decir, tú desde la trinchera ya de activista social, ¿qué tan convencida estabas o estás de las campañas de promoción y de acercarte a creativos o a empresas o a agencias como la que representa Diego para activar esto? ¿Y qué tan sencillo también ha sido transmitir eso para otros actores que también participan dentro de la misma causa, tanto víctimas como familiares o incluso también como activistas? Es decir, ¿tienen que vencer algún tipo de miedo para convencerlos de activar este tipo de campañas? ¿O al contrario, percibiste como una especie de impulso de sí, no vamos a quedarnos callados, hay que sacarlo? Es decir, ¿tú cómo lo pudiste sentir cuando ofreciste, supongo, esto tanto a tus colaboradores como a otras personas que están dentro de este círculo de familiares, víctimas, etcétera, ¿no? Bueno, esas son las dos preguntas, una para cada uno. Si quieres, Sara, empieza por la tuya y yo complemento al final. Bien, sí, Diego. Bueno, referente a la cuestión de qué tanto apostamos a este tipo de campañas, apostamos mucho. La verdad que creo que las campañas dirigidas a las autoridades, a la sociedad, ayudan muchísimo a visibilizar. Nosotros en 2020 seguíamos en el litigio
del caso de Javier Valdés, estábamos representándolo, estábamos próximos a una audiencia y para nosotros resultaba fundamental hacer visible el caso para generar presión de manera estratégica en las autoridades mexicanas y en organismos internacionales. Que los organismos internacionales siguieran pronunciándose y siguieran enviando estos mensajes políticos a las autoridades mexicanas, de decir, estoy a la espera de lo que se va a resolver en el caso de Javier. Nos interesa saber cómo tú vas a resolver. Se unieron embajadas para que en el juicio de Javier Valdés, de decir, estamos mandando mensajes a las autoridades judiciales, de decir, estamos muy pendientes del juicio de Javier Valdés y estamos pendientes de que se haga justicia en este caso. Entonces, la campaña para nosotros vino a ser un elemento esencial para esta visibilidad. Para construir este tipo de campañas, nosotros como organizaciones no tenemos esa capacidad. Este tipo de campañas requiere de un trabajo interdisciplinario, requiere de esta especialidad que precisamente equipos de publicistas conocen, pero desde mi muy particular punto de vista, para mí es esencial saber con qué empresa publicitaria trabajo. En ocasiones anteriores intentamos hacerlo, intentamos trabajar con otra empresa publicitaria, pero advertimos que no contaban o no tenían desarrollada aún esta sensibilidad de la causa social, ni conocían la problemática o el contexto de la problemática del periodismo. Y que en el caso de Publicis, en el caso de Diego, eso ayudó muchísimo porque cuando tenemos este acercamiento, advertimos que Diego cuenta con toda esta sensibilidad social y cuenta con el conocimiento del contexto de la problemática. Entonces, eso benefició muchísimo porque se hizo un diálogo en una línea de carácter humanitario y no comercial, como nos estaba pasando con otra empresa que ellos sí tenían como más este perfil publicitario y que para nosotros como organizaciones pues no buscamos eso, buscamos este perfil más humano, este perfil más social y que bueno, lo encontramos afortunadamente con Diego y su equipo. Pero también estas campañas son costosas y como organizaciones no tenemos los recursos y también requerimos de ese apoyo. Yo sí le apuesto mucho a este trabajo en equipo y a este trabajo interdisciplinario con empresas publicitarias expertas en crear esto y que creo que es una cuestión de irse conociendo. Nosotros también tuvimos ese lapso de construcción con Diego, de conocernos, de comentarnos, compartirnos qué es lo que buscábamos generar y creo que hubo un entendimiento grande y fuerte y es que se pudo hacer como esa fusión para hacer esta construcción de campaña. Gracias. Perdón, nada más, y en cuanto a los obstáculos emocionales o psicológicos que te enfrentaste para juntar a todos los involucrados en este tipo de causa, perdón, Diego, nada más es esa pregunta. Sí, el reto más grande para nosotros era la familia. Porque sabíamos el impacto que esto podía ocasionar y bueno, también la esposa de Javier y sus hijos recibieron acompañamiento psicoemocional para trabajar esto al momento de la salida. Ellos ya sabían, se les compartió este boceto o este primer acercamiento de video, impacta en primer momento, pero como también ellos estuvieron involucrados en todo el proceso de construcción, ya estaban como muy familiarizados con la campaña, de tal manera que cuando la campaña sale,
no causó un impacto negativo, sino un impacto positivo, y que también hubo el cuidado de ese acompañamiento psicoemocional que representaba para ellos ver a su familiar recreado y hablando como si estuviera vivo. Entonces, para mí, que fui la que le tocó la gran responsabilidad de acercarse a la esposa de Javier y a sus hijos y plantear el proyecto, la verdad sí me lo pensé unos días. La esposa de Javier tiene un carácter muy fuerte, es una mujer muy combativa, muy firme, de una sola pieza, muy cuidadosa en todo lo que se trata de la memoria de Javier. Si no la pensamos unos días de cómo lo íbamos a llegar a plantearlo, pero al final lo logramos. Se cuidó mucho la parte de tener esta empatía y esta sensibilidad con las víctimas. Algo que creo que también tenemos a favor es que estamos acostumbrados a trabajar con víctimas, nos hemos profesionalizado para trabajar con víctimas, entonces siempre nos acercamos con ese cuidado, con ese filtro ético, con ese filtro sensible y con ese filtro honesto. Siempre desde un inicio fuimos muy honestos con lo que se quería construir y con los objetivos que se buscaban. Y bueno, la esposa de Javier Valdés, sus hijos al principio sí se impactaron, pero como lo vuelvo a mencionar, ellos se emocionaron mucho con el proyecto porque sabían que era poner a Javier Valdés a exigir algo que él sí hubiese exigido. Griselda siempre decía, esto Javier Valdés lo diría y se lo diría al gobierno cara a cara. Entonces creo que eso también ayudó muchísimo. Los objetivos que teníamos bien claros desde un inicio y que la familia hizo parte en la construcción de toda la campaña, estuvo presente en todo el proceso y ellos ya estaban muy familiarizados, capacitados a la hora que la campaña sale. No les tomó por sorpresa el resultado final. Sí, complementando y regresando a la primera pregunta, mira, creo que hay una parte, digo, a nosotros obviamente que cuando empezamos a trabajar en esto también nos emocionó y nos generó como muchísima ilusión de poder hacerla. Por supuesto que evaluamos también al interior de la compañía los posibles riesgos y un poco como dijo Sara antes, entendimos que al final yo creo que sí debería decir que yo no creo que este gobierno sea en realidad más represor o tan represor o que fueran a tomar acciones directas desde el gobierno. Me parece que el gobierno puede ser indiferente o puede ser esquivo, pero no creo que se trate de un gobierno que iba a venir tras nosotros. Me parece que no es la característica de este gobierno. Y por otro lado, la parte por ahí que preguntabas acerca de la diferencia, ¿no? de trabajo entre hacer esto o vender yogurt, ¿no? Yo qué sé. Mira, por un lado, te diría que creo que el trabajo que caracterizó esta campaña de carácter social en particular, un poco por lo que decía Sara, por la coincidencia que tuvimos de visiones, tanto de las compañías como a nivel personal, el involucramiento y cómo pudimos trabajar, fue siempre un trabajo sin censura, ¿no? O sea, fuimos a por todo, ¿no? La verdad, fuimos a por todo y lo logramos, sentimos desde ese lado, ¿no? Desde el lado de poder realmente decir sin tapujos, sin presiones, lo que queríamos decir. Ahora, hay otro tipo de trabajo que realizamos con compañías de productos y servicios globales inclusive, que también de alguna manera se están dando cuenta y se han dado cuenta, y si ustedes ven, por ejemplo, los resultados de los grandes ganadores del Festival de Cannes de 2021, bueno, que fue este año se premió 2021 y el 2019, los últimos 3 años, van a ver mucho cómo también hay muchas compañías que tienen como lo que podemos llamar, se volvieron compañías con propósito, ¿no? Y que realmente se dan cuenta que ciertas compañías, las que son inteligentes y las que son más valientes, se dan cuenta que ya no alcanza con
publicitar sus productos, sino que tienen que involucrarse con la sociedad en la que viven sus consumidores. Y entonces, en muchas veces se han arrogado acciones que tienen que ver con causas que inclusive les corresponden por ahí a los estados tomar parte, y que sin embargo las empresas, como tienen el presupuesto y tienen la visión y tienen la posibilidad de comunicar, lo han hecho. Entonces, hoy en día diría que empieza una parte, obviamente que en las empresas hay muchísimos más pruritos, muchísimas más trabas, muchísimos más recaudos a la hora de abrazar o no una causa. Una causa como esta, difícilmente una marca en México hubiera puesto el logo, y por otro lado nosotros no queríamos que ninguna marca pusiera el logo en esta campaña, o sea que ahí no había conflicto. Pero hay muchas otras causas en las que de a poco vamos trabajando con las compañías, en que las compañías se vuelvan también agentes de cambio social. Oye, y en cuanto, perdón, aprovechando, y en cuanto a la tecnología que utilizaron, desde el principio en tu equipo pensaron, ¿esta tecnología es adecuada? ¿O ponderaron con otras, comparándolas con otro tipo de recursos de narrativos, de recursos discursivos? No, te diría que un poco la idea falta. O sea, habiendo conocido el deepfake, cuando empezamos a ver lo que se podía hacer, decidimos que íbamos a utilizar deepfake para hacer la segunda parte de la campaña. Bien, muchas gracias, Diego. Gracias, Sara. De nada. Bien, bueno, por cuestiones de tiempo, no, vamos a ir cerrando ya el webinar. Y bueno, por ahí quedaron dos preguntas que aparecían en el chat, pero creo que ya se respondieron de manera indirecta. Y quiero rescatar, pues, un comentario de Maricruz Alvarado que dice: felicidades por la campaña, ya que creo que cumple con todos los requisitos de una campaña con fines sociales: creatividad, estrategia, denuncia, valentía, verdad y ética. ¿Sí? Creo que lo define muy bien, y bueno, esa es parte de los objetivos que tenemos dentro de esta red, el visibilizar este tipo de ejercicios que se hacen en el sector profesional sobre cosas que están bien hechas, cuestiones que hacen de la publicidad una profesión muy interesante, y quitar esa visión pues tan funcionalista que tiene como tal. Marta, no sé si quieras despedir el evento. Tu audio, actívalo, por favor. Sí, quisiera agradecerles nuevamente a Diego y a Sara el habernos contado esta... a ver, a mí me parece de verdad una... más que una campaña, toda una apuesta, ¿no? Un órdago que decimos aquí, ¿no? Esa gran apuesta en medio de un contexto, como decían ustedes al principio, de cierta, bueno, pasividad o indolencia hacia esta cuestión, ¿no? que ustedes trataron de esta manera tan genial. Cómo la creatividad, comenzabais al principio hablando de cómo la creatividad en las situaciones más jodidas posiblemente es uno de los motores de cambio más potentes que pueden existir, ¿no? Entonces, bueno, pues un placer haberos tenido aquí con nosotros como cierre. Me parece un broche de oro a este ciclo de webinars de Redipub del año 2021. Y bueno, agradecer a todos y a todas los asistentes al webinar por estar aquí, por compartir con nosotros una inquietud que nos mueve, y que es la de difundir contenidos relevantes, propios y ajenos, y que conecta totalmente con el Congreso que vamos a celebrar los días 1, 2 y 3, a los que están invitados a asistir. Todavía esta semana están abiertos los plazos para inscribirse como asistentes. Transformar la publicidad para cambiar la sociedad. Ese es el título del Congreso, y bueno, pues es una misión que nos une un poco también dentro de
de ese espíritu, como lo comentaba Sara, ¿no? de hacer pequeñas, grandes cosas unidos. A veces la pasión, la actitud y el compromiso y el sentido pues hace que seamos capaces de transformar lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y ese es un poco también el espíritu de la red, esa cualidad, lo comentaba ahora Diego, el ser agentes de cambio social. Particularmente yo siempre he pensado que los investigadores en publicidad podemos ser también agentes de ese cambio social, los investigadores y los profesionales de la publicidad. Y por tanto, también otra de los hitos dentro de la filosofía de la red es esa conexión entre el mundo académico y el mundo profesional. Cero prejuicios, al contrario, de estos encuentros surgen cosas muy, muy nutritivas para todos. Así que gracias, como decían aquel grupo argentino, cuando se despidieron, gracias totales por estar aquí, a todos y a todas.